La realidad es producida por la imaginación humana, en la que todas las cosas existen. ¿Cómo te suena esta afirmación? ¿Demasiado mística para tu gusto? ¿O quizá lo más real que has podido escuchar? Si eres escéptico, piensa en esto. Si es cierto, entonces no necesitas crear desde cero. Necesitas apropiarte. Tomar en tu interior aquello que deseas como si ya fuera tuyo y permitir que el mundo lo refleje. Piénsalo. Antes de que exista una casa, alguien la ve en su mente. Antes de que haya un logro, alguien lo siente como real. Primero ocurre adentro, después afuera. En este video no vamos a discutir teorías complicadas. Vamos a mirar cómo funciona este principio en la práctica, paso a paso, con los mismos ejemplos que Neville usaba para que cualquiera pudiera comprobarlo. Tu vida, decía él, no es más que la representación externa de tu actividad imaginaria. Lo que sostienes en conciencia, con suficiente convicción, termina convirtiéndose en experiencia. Quédate hasta el final. Vas a identificar qué estás imaginando sin darte cuenta y cómo empezar a imaginar a tu favor desde hoy. Y descubrirás que el cambio comienza en tu conciencia. En el último año en que Robert Frost estuvo con vida, la revista Life lo entrevistó y él dejó esta frase. Nuestros padres fundadores no creyeron en el futuro, lo creyeron en su interior. Para Neville Goddard, esa sentencia describía exactamente cómo nace cualquier realidad. Para él era claro. Primero se cree y después se ve. Después de separarse de Inglaterra, los fundadores habrían podido montar su propia realeza, nombrar rey a uno de ellos y con ello mantener una dinastía. También pudieron escoger una dictadura. Sin embargo, eligieron ponerse de acuerdo para imaginar un tipo de gobierno que, desde los tiempos de los griegos, no se había probado. La democracia, decía Neville, es la forma de gobierno más difícil del mundo. Aún así, esos hombres decidieron sostenerla primero por dentro. Confiaban en que podía ocurrir, porque conocían el poder de la creencia, el mismo poder que Neville quería que tú reconocieras como tuyo. Por eso, repetir, voy a ser rico, no produce riqueza. Lo que funciona es aceptar la riqueza en tu interior y declararte ahora mismo, soy rico. Hay que creer en presente, porque el poder creativo y activo es Dios dentro de ti. Dios es tu conciencia, y Dios no va a ser ni fue, simplemente es. Su nombre eterno es Yo Soy. Por lo tanto, no puede decir yo seré rico o yo era rico, sino yo soy rico. Afirma lo que deseas desde el aquí y ahora. Aunque la razón y los sentidos lo contradigan, si lo asumes con sentimiento, esa actividad interna, sostenida y repetida, terminará objetivándose en el exterior, que no es más que tu imaginación hecha visible. Intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar la imaginación, advertía Neville, es trabajar en vano. Él lo aprendió por experiencia. Tenía un amigo que odiaba a Roosevelt y quería transformarlo. Todas las mañanas, mientras se afeitaba, ese amigo lo insultaba. Disfrutaba esa rutina, pero no entendía por qué Roosevelt seguía igual. Neville concluía, si quieres que alguien cambie, cambia tu actividad imaginaria, porque es la única causa de tu vida. Y puedes creer cualquier cosa si no te rindes ante lo que dictan los sentidos. Nada es imposible de imaginar, y la imaginación persistida y creída crea su propia realidad. Para Neville Goddard, todo parte de una idea central. Todas las cosas existen en Dios. Dios existe en ti, y tú existes en Él. Él afirmaba que tu cuerpo eterno es la imaginación humana, y que esa imaginación es Dios mismo. En otras palabras, tu imaginación opera como un cuerpo,
donde todo está contenido. Y, cuando imaginas, la cosa imaginada sale de ese cuerpo divino. Por eso, Neville sostenía que la historia de Jesús es un misterio maravilloso que no se comprende hasta que, desde la experiencia, descubres que Él es tu propia y magnífica imaginación humana. Neville también señalaba lo que se nos dijo, que Dios habla al hombre en un sueño y se revela a sí mismo en una visión. Explicaba que la visión es como un sueño en vigilia, en el mismo lugar donde estás, mientras que el sueño ocurre cuando no estás completamente despierto. Años atrás, Neville contó una visión particular. Fue llevado en espíritu a una de las primeras mansiones de la Quinta Avenida de Nueva York, a comienzos de siglo. Al entrar, vio a 3 generaciones presentes y escuchó al hombre mayor transmitir a los demás el secreto de su abuelo. Según las palabras de aquel mayor, el abuelo se colocaba en un solar vacío y decía: «Recuerdo cuando esto era un solar vacío». Después, describía verbalmente lo que quería construir allí, viéndolo con viveza en el ojo de su mente mientras hablaba. Y, con el tiempo, eso quedaba establecido. Así atravesó la vida, realizando de manera objetiva lo que primero había afirmado subjetivamente. De esa escena, Neville extraía una conclusión directa. Todo en tu mundo externo fue primero apropiado subjetivamente. No importa de qué se trate. El deseo puede ser ese solar vacío donde te encuentras, recordando cuando lo que hoy tienes era únicamente un deseo. Si alguien afirma, «Recuerdo cuando di una conferencia en el Women's Club de Los Ángeles», está implicando que ya no está allí y que ahora está donde quiere estar. Del mismo modo, recordar cuando eras pobre te saca de la pobreza y te coloca en la comodidad. Recordar cuando estabas enfermo te mueve a la salud. Recordar cuando eras desconocido implica que ahora eres conocido. Incluso, cambiando el recuerdo de la imagen de alguien, se puede recordar cuando esa persona, con toda su fama y fortuna, era desconocida y no tenía dinero. Ese era el secreto del éxito del abuelo. Neville concluía que eso fue lo que aprendió en la visión y pedía no apartarlo, porque le llegó de ese modo para ti, aquí mismo. En el capítulo 12 del libro de los Números, se afirma que Dios habla al hombre por medio de los sueños y se da a conocer a través de la visión. Para Neville Goddard, si Dios se revela así y te habla mientras duermes, ¿qué puede ser más valioso que recordar tus sueños y visiones? Ningún diario matutino ni libro, por interesante que sea, se compara con la visión de la noche, porque allí recibes instrucciones desde la profundidad de ti mismo. Para él, esa guía interior no es simbólica, es aplicable en la vida diaria, si la tomas en serio, realmente. Neville explicaba que el Dios en ti también te habla en un sueño, tal como ocurrió con él cuando, en su experiencia, fue llevado en un viaje en el tiempo hacia aquella mansión bellamente personalizada en el cambio de siglo. Como espíritu, decía, permanecía invisible para los presentes. Sin embargo, oía con más claridad que ellos y comprendía sus palabras con mayor viveza. Se introdujo en ese ambiente para conocer la historia y poder compartirla con quienes estuvieran dispuestos a escuchar, creer y luego comprobar por sí mismos. Pero Neville aclaraba algo. El simple hecho de oír su visión no garantiza riqueza. Lo decisivo es aplicar lo escuchado y recordar cuándo. Si alguien dijera, recuerdo cuando no podía permitirme el lujo de gastar $400 al mes para el alquiler, estaría implicando que ahora sí puede permitírselo. Y si afirmara, recuerdo cuando era un esfuerzo vivir con mi sueldo mensual, estaría confesando que ya trascendió esa limitación.
Uno puede ponerse en cualquier estado, recordando cuándo. Incluso puedes recordar cuando tu amiga expresó su deseo de casarse. Al recordar cuando estaba soltera, te estás persuadiendo, convenciendo, de que ella ya no está en ese estado, porque la has movido de un estado a otro. Cuando Neville decía que todas las cosas existen en la imaginación humana, se refería a infinitos estados de conciencia. Todo lo que hoy podrías experimentar existe en ti como un estado, y tú eres el poder operante de ese estado. Solo tú puedes dar vida a un estado. Debes entrar en él y animarlo para que se plasme en tu mundo. Luego puedes volver a dormirte y creer que el hecho objetivo es más real que el estado subjetivo en el que entraste. Pero, insistía Neville, todos los estados existen en la imaginación. Cuando un estado se penetra subjetivamente, se vuelve objetivo en tu mundo vegetativo, con altibajos y desaparición. Aún así, su forma eterna permanece y puede reanimarse y volver a la existencia mediante la semilla del pensamiento contemplativo. Así, concluía Neville, lo más creativo en ti es entrar en un estado y creerlo existente. Para Neville Goddard, la causalidad consiste en ensamblar estados mentales. Cuando ese ensamblaje se produce, crea aquello que implica. Él invitaba a imaginar un ejemplo. Supón que tienes dos amigos que pueden sentir empatía por ti, y no confundas empatía con simpatía. Imagina que ellos han escuchado buenas noticias. Neville sugería ponerlos juntos y, sin moverte, escuchar en tu imaginación cómo hablan de ti y de lo que ha ocurrido en tu vida. Como son amigos, oyes sus palabras de alegría y ves su felicidad en sus rostros. Luego, decía, te permites hacerte visible para ellos y sentir su apretón de manos y su abrazo, mientras aceptas sus felicitaciones como un hecho. En ese instante, según Neville, has ensamblado un estado mental. Al ocurrir, ese estado crea lo que el ensamblaje implicaba. Por lo tanto, tú eres su causa. Después continúas el camino creyendo en lo hecho, confiando en que el acto imaginario se convertirá en hecho. Después, te preguntarás cómo sucedió, y entonces, al recordar el acto interno, afirmarías, lo hice. ¿Y si lo hiciste?, preguntaba Neville, ¿no lo hizo Dios? Sí, porque Dios y tú son el único yo soy. ¿Seguirás creyendo que existe otro afuera? ¿O aceptarás la confesión de fe que Él instaba a abrazar? Es el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Si el Señor es uno, no puede ser dos. Por lo tanto, si su nombre es Yo Soy y tú dices Yo Soy, entonces debes ser uno con el Señor que trajo el mundo a la existencia. Neville pedía escuchar estas palabras. Por medio de la fe, entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que no se veían. Allí, explicaba, la palabra de Dios aparece como una actividad imaginaria que, unida a la fe, crea el mundo. Y la fe no es más que la apropiación subjetiva de una esperanza objetiva. En la vida diaria, él señalaba que cuando le hablas a alguien de tu deseo, esa persona no puede ver el acto imaginario que hace respecto a ti. Si le dices que necesitas un trabajo y ella acepta ese pensamiento, cuando piense en ti, recordará tu necesidad. Pero si cambia tus palabras y te escucha decir que amas tu trabajo, podrá recordar cuando necesitabas uno, porque su banco de memoria contendrá el hecho de que tienes un empleo que te gusta mucho. Y cuando vuelvan a reunirse, tú le dirás que lo tienes y solo estarás trayendo la confirmación de su acto creativo imaginario. Si la imaginación opera así y se prueba en el ensayo una y otra vez, concluía Neville, ¿qué importa lo que piense el mundo?
No te cuesta nada intentarlo, y el cambio que produce en la vida puede ser significativo. Pruébalo, decía, porque lo demostrarás en la ejecución. Esto puede estar en conflicto con la idea que sostienes sobre Dios. Necesitas que sea alguien externo, de modo que hay dos yoes y no uno. Está bien, decía Neville, pero insistía. Dios no se convirtió en ti para que existieran tú y Dios. Se convirtió en ti para que pudieras llegar a ser Dios. Si Dios se hizo tú, su nombre debe estar en ti, y lo está. Si se te pregunta algo, primero debes ser consciente de la pregunta para poder responder, y esa conciencia es Dios. Puedes no saber quién eres, de dónde te encuentras o de lo que eres, pero sabes que existes. Consciente de lo que tus sentidos y razón dictan, puedes creer que estás limitado, que eres indeseado, ignorado y maltratado. Y tu mundo confirma tu creencia en tu actividad imaginaria. Y si no sabes que tu conciencia está causando este maltrato, culparás a todos menos a ti. Sin embargo, Neville repetía que la única causa de los fenómenos de la vida es una actividad imaginaria. No hay ninguna otra causa. Si una persona cree en los horrores del mundo, tal como se los presentan el diario y la televisión, esa misma creencia, decía Neville Goddard, hace que esos horrores se prolonguen. Cuando alguien acepta las noticias de una supuesta escasez, termina comprando lo que no necesita, cediendo a la presión de sostener una actividad imaginaria que lo mantiene atemorizado. A lo largo de las Escrituras se repite: no permitas que se turbe tu corazón, no te preocupes, no temas. Neville insistía en que, si el miedo pudiera eliminarse, no habría necesidad de psicólogos ni psiquiatras. Incluso afirmaba que, de todos modos, aquello era un montón de tonterías, porque cada día esa rama de la medicina cambia sus conceptos y vive en conflicto sobre cuál debe ser la actitud del hombre ante la vida. Luego, Neville declaraba: el vasto mundo entero está ahora dentro de la imaginación humana, y de ella puedes producir cualquier deseo, si lo crees existente. Primero, decía, debes saber exactamente lo que quieres. Después crea, en tu imaginación, una imagen que lo cumpla. Pregúntate, ¿lo sabrían tus amigos? ¿Hablarían de ello? Imagina que están contigo en este instante conversando sobre tu deseo ya realizado. Tal vez estás en un cóctel, o en la cena de una fiesta organizada en tu honor, o quizá es un encuentro pequeño mientras tomas el té. Crea una escena en el ojo de tu mente y cree en su realidad por dentro. Ese estado invisible, sostenía Neville, producirá el estado objetivo que buscas, porque toda realidad objetiva es producida únicamente por la imaginación. La ropa que llevas puesta fue imaginada primero, la silla en la que estás sentado, la habitación que te rodea. No hay nada aquí que no haya sido antes imaginado. Por eso puedes ver, repetía Neville, que la imaginación crea la realidad, y si no lo aceptas, quedas perdido en un mundo de confusión. Para él, no existe la ficción. Lo que hoy parece ficción mañana será un hecho. Un libro escrito hoy como historia ficticia sale de la imaginación de quien lo escribió y mañana puede convertirse en hecho. Con buena memoria o con un sistema de investigación, puedes rastrear los hechos de hoy. No todos se registran, porque no todos los pensamientos se ponen por escrito. Sin embargo, todos imaginan. Un hombre que se siente injustamente encarcelado y desea vengarse puede alborotar el mundo, porque por ley divina, todas las cosas se mezclan con los demás seres. No puedes detener la fuerza de alguien que imagina, decía Neville, porque detrás de la máscara que lleva, tú y él son uno. Empieza ahora a observar lo que piensas, porque, tal como piensas, imaginas.
Solo entonces podrás dirigir tu rumbo hacia tu objetivo definido. Si pierdes de vista ese objetivo, puedes y serás movido por los aparentes otros. Pero si mantienes tu mente centrada en la conciencia de permanecer enfocado en tu meta, no puedes fallar. El final de tu viaje es donde empieza tu viaje. Cuando le dices a Neville lo que quieres, no intentes explicarle el medio ni la manera para conseguirlo, porque ni tú ni él los conocen. Solo dile lo que deseas para que él pueda oírte decir que ya lo tienes. Si intentas describir cómo se cumplirá tu deseo, primero Neville debe borrar esa idea antes de reemplazarla por lo que quieres ser. El hombre insiste en hablar de sus problemas. Parece disfrutar contándolos una y otra vez, y no puede creer que lo único que necesita es formular su deseo con claridad desde hoy mismo. Para Neville Goddard, si crees que la imaginación crea la realidad, nunca te permitirás preocuparte por tus problemas, porque notarás que, al hacerlo, los perpetúas aún más dentro de ti, ahora. Por eso, decía Neville, lo más importante que puedes hacer es creer existente una cosa, igual que hicieron nuestros padres fundadores. Ellos no tenían ningún ejemplo de democracia. Había existido en Grecia hace siglos, pero fracasó porque los griegos cambiaron su actividad imaginaria. Y, advertía él, nosotros también podríamos hacer eso. No pienses ni por un segundo que tengamos que continuar como democracia. Podríamos estar bajo una dictadura dentro de 24 horas, pues todo es posible. Si te gusta la democracia, debes estar constantemente vigilante para mantener vivos sus conceptos dentro de ti. Es la forma de gobierno más difícil. Aquí, un hombre puede expresar su opinión y organizar una protesta. En otras formas de gobierno no podría hacerlo. Si quieres disfrutar de la libertad de una democracia, debes mantenerla viva siendo consciente de ella. Ahora bien, según Neville, si mantienes y sigues esta ley, no tienes que transmitir lo que quieres. Simplemente asumes que lo tienes, porque, aunque tu mente racional y tus sentidos externos lo nieguen, si persistes en tu asunción, tu deseo se convertirá en tu realidad. No hay límite para tu poder de creencia, y todas las cosas son posibles para el que cree. Imagina qué enorme poder es ese. No necesitas ser agradable, bueno o sabio, porque cualquier cosa es posible cuando crees que lo que estás imaginando es cierto. Ese es el camino hacia el éxito. Neville sostenía que cualquier hombre que haya tenido éxito en la empresa de su vida vivió como si ya fuera exitoso. Viviendo en ese estado, puede nombrar a quienes le ayudaron a lograrlo y puede negar que siempre estuvo consciente del éxito, pero su conciencia obligó a que llegara la ayuda. Creer existente tu deseo, repetía Neville, es ejercer el maravilloso poder creativo que eres. Se nos dijo en el primer salmo: bendito el hombre que se deleita en la ley del Señor, en todo lo que hace, prospera. Esta ley, tal como se explica en el Sermón de la Montaña, es psicológica. Habéis oído que se dijo antiguamente: no has de cometer adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que desee a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí se descubre que no basta con frenar el impulso afuera. Se comete adulterio en el instante en que se piensa el deseo. Sabiendo lo que quieres, llévate hacia ello, pues el acto ya fue cometido en el querer. Y la fe debe añadirse ahora, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puedes imaginar un estado y sentir que tu acto imaginario es ahora un hecho? Neville Goddard solía comenzar así: imaginar no cuesta nada. De hecho, decía, estás imaginando a cada instante, aunque no siempre de manera consciente. Y sin embargo, si usas ese poder creativo y asumes que un deseo ya está cumplido, cuando lo obtengas, las circunstancias se verán tan naturales
que te resultará fácil negar que tu imaginación participó. Incluso podrás convencerte de que habría ocurrido de todos modos. Para Neville, ese autoengaño significa volver a dormirte otra vez. Observaba que la mayoría ni siquiera reconoce su propia cosecha cuando la tiene enfrente. Y si recuerda haberlo imaginado, la razón dice que sucedería igual. Ponía un ejemplo. La mente racional te recordará que conociste a un hombre, aparentemente por accidente, en una fiesta. Aquel hombre estaba interesado en hacer dinero. Escuchó tu idea, te envió a ver a su amigo y mira lo que pasó. Entonces, dirá la razón. De verdad habría sucedido de todos modos. Así, por supuesto, es fácil ignorar la ley, pero permanece la frase: bendito es el hombre que se deleita en la ley del Señor. En todo lo que hace prospera. Neville insistía: no olvides la ley mientras vivas en el mundo del César. Aplícala con sabiduría, pero recuerda que no estás justificado por usarla. La justificación viene por la fe. Debes tener fe en la historia asombrosa. Dios prometió manifestarse de ti, como tú. Esa es la promesa para todos, y a todos se les pide creerla. No es lo que eres, decía Neville, sino lo que le confías a Dios hacer. Eso es lo que te salva. Y en la medida en que confías en Dios para que te salve, eres salvado. Aún así, se te ha dado una ley psicológica para amortiguar los inevitables golpes de la vida. La ley es simple. Como siembres, así cosecharás. Es la ley de que el igual engendra el igual. Como imagines, así será tu vida. Sabiendo lo que quieres, asume la sensación que sería tuya si ya lo tuvieras. Persiste en esa sensación y, de un modo que no conoces ni podrías concebir, tu deseo se convertirá en un hecho. En la visión que Neville relató, el abuelo hizo su fortuna de pie en un solar vacío, diciéndose: recuerdo cuando esto era un solar vacío. Luego describía una hermosa representación verbal de la construcción que deseaba ver allí establecida. Neville llamaba a esto una técnica maravillosa. Puedes recordar cuando estabas enfermo, cuando eras desconocido, pobre o un fracasado. Recordar cuando eras implica que ya no eres eso, y tu poder está en esa implicación. Usa la ley, concluía, y te llevará de éxito en éxito según concibas lo que es el éxito. Pero, para Neville, el éxito verdadero es cumplir la promesa, y eso no se logra con la ley. La promesa se cumple por la fe. ¿Te mantienes fiel a la fe? Examínate para ver si lo estás. Neville decía que te ha contado una historia eterna. Créela, pero no la cambies. La historia es esta. Dios se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Usa la ley para amortiguar los golpes mientras Dios mantiene su promesa. Y entonces, un día, cuando tu viaje termine, dirás: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Ese es el clamor en la cruz. Encomienda tu espíritu a tu acto imaginario. Relájate y quédate dormido sabiendo que tu redención está asegurada. Y cuando menos lo esperes, Dios te mostrará que te ha redimido al despertar en ti, como tú. Entonces nacerás, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, tal como lo pedía Neville en cada una de sus lecturas, entremos en silencio. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.